Libra, bienvenido a tu lectura semanal. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video. De esa manera entonces sé que te gustan estos videos semanales y puedo continuar haciéndolos. Vamos a ver, guerreros de Libra, cuál es la energía que vas a tener dominándote durante toda la semana. Y mira, te sale la carta que dice conclusión. Esta carta te está diciendo de que finalmente vas a poder colocarle la pieza final al rompecabezas de dudas, de inseguridades, de situaciones que estaban guindando en tu vida y que no sabías entonces por qué camino tomar, hacia dónde ir, cerrar capítulos o dejarlos abiertos. Y durante esta semana del 9 al 15 de septiembre, guerrero de Libra, finalmente vas a poder tomar esa decisión. Vas a encontrar dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu energía, lo que necesitas exactamente para poder tomar esas decisiones que tanto tiempo te han estado costando. Es una carta bastante positiva porque te habla de cierres de ciclos también, te habla de terminaciones de etapas difíciles en tu vida y te habla de una semana donde algunos de ustedes podrían estar tomando grandes decisiones que van a impactar su futuro de una manera muy positiva. Podrías estar pensando en cambiar de pareja, podrías estar pensando en cambiar de trabajo, en mudarte, dejar algo atrás, pero estás pensando seriamente en cerrar cosas en tu vida que ya no te están funcionando y es lo mejor que puedes hacer. Durante esta semana vas a poder tener ese valor que tanto tiempo has estado esperando poder sacar dentro de ti para poder dar estos pasos hacia adelante. Es una muy linda semana donde también vas a poder percatarte de que todos tus esfuerzos y todo lo que tú has estado tratando de realizar durante el año ha valido la pena. Va a llegar la culminación de un momento muy importante para ti durante esta semana. Recuerda quedarte conmigo hasta el final porque allí voy a tener una pregunta interactiva de sí o no, donde tú puedes escoger la opción A o la opción B a tu pregunta interactiva de sí o no. Si estás trabajando actualmente, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del colgado. Mira, yo te hablaba cuando te hablé de esta carta de que estabas guindando, tenías ideas guindando. Y mira, te sale la carta del colgado exactamente diciéndote de que hay situaciones en las cuales tú puedes sentir de que tu vida pende de un hilo en el trabajo, de que tal vez ya las cosas no son como tú esperabas. Podrías estar pensando de que el trabajo y tú ya han llegado a un límite. Y también te está diciendo aquí de que tienes que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Ya sea que seas tú quien tome la decisión de dejar este trabajo, o sea la empresa que toma la decisión de dejarte ir. Te están diciendo aquí tus guías, los pasos que vayas a dar con respecto al trabajo son los importantes y son los necesarios para tu vida. Así es que no te vayas a preocupar si de repente te sientes de que bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Que no veas las cosas desde un punto de vista negativo, ve las cosas desde un punto de vista positivo. Que en el trabajo las cosas no son lo que aparentan ser. Que prestes mucha atención y que durante esta semana vas a poder entonces buscar la manera de darle la vuelta a las situaciones en el trabajo de inestabilidad y de inseguridad para que puedas volver a poner los pies sobre la tierra, porque marca de que hay muchas energías de estas a tu alrededor y con eso tiene que ver el cierre que vas a estar viviendo en tu trabajo, con estas conclusiones que finalmente vas a ponerle cierre y punto final a situaciones de inseguridad y de inestabilidad en tu vida laboral. Libra, si estás sin empleo en estos momentos, si estás sin empleo, mira, esa es la carta que quiere hablarte, la carta del loco. Esta carta te está indicando de que te prepares, porque así mismo como esta semana viene con conclusiones de momentos difíciles para tu vida, también se te van a abrir nuevas oportunidades, porque cada cierre, cada final
es la oportunidad de un nuevo comienzo. Y para ti, con la carta del loco, te están hablando aquí de que eso que tanto has estado esperando, ese trabajo y esa oportunidad laboral va a llegar a tu vida. Pero que tienes que dar ese salto de fe. No puedes quedarte en la duda y la inseguridad para que entonces las cosas te caigan en la mesa o te caigan del cielo. Que vas a tener intervención divina, pero que tú necesitas tomar acción y dar ese salto de fe cuando se te presente esta oportunidad. Así que muy atentos, porque de la semana del 9 al 15 los guerreros de Libra que no tienen trabajo van a tener la posibilidad, algunos de ustedes, de empezar una nueva aventura laboral. Algunos de ustedes también podrían estar pensando en cambiar lo que es de carrera profesional. Podrías estar pensando en cambiar de lugar de residencia o buscar trabajos un poco más a distancia. Eso va a ser muy bien aspectado para ti, porque tienes posibilidades de iniciar en nuevos lugares, en nuevas tierras. Puede ser también una ciudad diferente a la que te encuentras. Si vives hacia las afueras de la ciudad principal, estás pensando en irte hacia la ciudad también. Si vives en los pueblos, en las afueras de tu país. Para los que están en una relación esta semana, mira. Hay dos cartas que quieren hablarte a ti en esta ocasión. Y te sale la carta del emperador y la carta del 4 de bastos. Esto te está hablando que si estás en pareja, en estos instantes podrían estar pensando en mudarse juntos, en irse a vivir al mismo lugar, o están pensando también en comprar algún tipo de propiedad, y esto está muy bien aspectado. Esta carta también te están hablando acerca de una unión, de un matrimonio. Así que si ustedes están de novios o están saliendo, podrían ya formalizar su relación durante esta semana. Y algunos de ustedes también podrían estar pensando en comprar propiedades, vender alguna propiedad si están casados desde hace mucho tiempo o viven juntos. O están pensando en hacer algún tipo de remodelaciones. Pero el hogar y la pareja van a estar muy de la mano durante esta semana del 9 al 15. Así que a todos aquellos que en la pareja han estado esperando vender, comprar un hogar, una casa, durante esta semana van a poder concretar o ver cuál es finalmente la casa, tomar una decisión de cuál es la casa que ustedes quieren. Especialmente si en la casa que ustedes están en estos instantes hay que hacer muchas reparaciones. Y por eso es la etapa de que ya concluyas esa labor, porque es recomendable mejor entonces de que tengas una mejor y nueva propiedad. Si estás soltero, guerrero de Libra, ¿cuál es el mensaje para ti? Mira, te sale la carta de el As de Oros. Va a ser una semana bastante intensa para todos aquellos que están solteros, porque vienen invitaciones para salir, para conocer a personas. Podrías también tener algún grupo de tus amistades que van a estar haciéndote algún tipo de cita a ciegas durante esta semana, guerreros de Libra, y te van a colocar allí a esa persona con la cual puedes llegar a tener un gran futuro. Porque durante esta semana las cosas van a cambiar finalmente para ti. Los solteros le va a llegar una buena propuesta en el amor, un buen partido en el amor, una persona que tú verdaderamente te vas a sentir que te está llenando el corazón de mucho amor. Pero recuerda que para esto tienes que salir, no puedes estar encerrado en tu casa. Por eso te están diciendo de que esta semana las invitaciones que tengas de parte de amistades, acéptalas, guerrero de Libra, para que puedas entonces de esa manera explorar y conocer nuevos lugares y nuevas personas. Recuerda que al final viene la pregunta interactiva que puedes hacer de sí o no. Dejar tus deditos para arriba, tus likes y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas. Vamos a ver, guerreros de Libra, cuáles son los números de la suerte para ti. Espero que estés pasando una excelente semana. No sé en qué momento estés viendo este video. Tienes el 2, el 10, el 8 y el 1. Así que puedes jugar con estos de la manera que mejor resuenen contigo. Tienes el 18 y el 12. Esos son los números que me gustan a mí. Igualmente los puedes mezclar y puedes tener con el 2, el 20 o el 21 o el 81 o el 82 incluso también. ¿Cuál es tu día de la suerte? El día cargado de energías positivas para ti. Te sale el día jueves. Muy atento a las noticias que estés recibiendo, mi guerrero de Libra, el día jueves, porque van a ser muy positivas para tu vida. Buenas noticias te llegarán este día.
Vamos a pasar entonces con la pregunta interactiva. Recuerda una pregunta de sí o no. Uy, disculpen. Una pregunta de sí o no. Ve pensando en tu pregunta. Opción A, opción B. ¿Ya estás listo? Si tomaste la opción A tu pregunta de sí o no, la respuesta para ti es un sí definitivo. No se duda con este as de bastos. Y te habla también de firmas. Pueden ser documentos, firmas de papeles que van a ser muy importantes para ti. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es sí también. ¡Qué bueno! Guerreros de Libra, los que tomaron la opción B, la respuesta también para ustedes es un sí. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior por aquí está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.